Bien, bueno, entonces vamos a empezar la sesión de literatura científica. Les recuerdo que muchos de estos materiales están en el portal de bioinformación. Entonces, si ustedes se van a la pestaña de literatura científica, van a encontrar una pequeña introducción y en la parte de abajo van a llegar a la presentación a la cual ahorita me voy a referir. Entonces, vamos a empezar con lo que es la literatura científica. Este tema es realmente importante porque es la columna vertebral del curso. Es el objeto de estudio en el que trabajamos. A nosotros nos interesa especialmente la literatura biológica, médica y biomédica. Bueno, la intención de esta presentación es explicar de manera muy específica 10 de los puntos más importantes que uno debe entender sobre la literatura científica. Bueno, sobra decir que la literatura científica es un producto dinámico en evolución y que todo el tiempo está circulando por este que denominamos ciclo de la literatura científica, en el que se están generando muchos documentos al mismo tiempo con diferentes propósitos y cada uno de esos documentos tiene una función específica y características distintivas. Más adelante vamos a hablar de manera mucho más particular de todos estos elementos del ciclo de la literatura científica. Entonces, cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando de documentos, pero estos documentos pueden tener formatos específicos. Aunque pueden ser muchos los tipos de literatura científica, en general, cuando estamos haciendo trabajos de análisis de información, nos centramos en 3 tipos de literatura: los artículos, los capítulos y los libros. Por mucho, los más importantes son los artículos de investigación. Y esto es porque en los artículos de investigación, junto con los artículos de revisión, es en los que se expresan los nuevos conocimientos científicos. Por esto, son el núcleo del quehacer científico. Son los artículos que consultamos más a menudo y son los artículos que se crean más a menudo. Bueno, un segundo elemento de la literatura científica es que tiene elementos muy específicos. Del lado izquierdo les presento los elementos que constituyen como metadatos y como información a los artículos, y del lado derecho les presento las diferentes secciones que tiene un artículo científico. Claro que estas secciones tienen que ver con el propio proceso de investigación científica. Bueno, paso al siguiente, que es el formato. El formato de los documentos científicos puede ser muy parecido a cualquier otro tipo de documento y son formatos que me permiten tener diferentes funciones. Por ejemplo, el HTML y el PDF son documentos que se pueden leer más fácilmente. Por supuesto, el formato de ebook que me permite pasar hojas, hacer marcas, tener acceso a diccionarios. Y está también el formato XML, este formato que ahora es común en muchas revistas de vanguardia, que me permite procesar información en lenguaje máquina. Bueno, las publicaciones científicas también tienen distintos tipos de versiones. Existen distintas versiones conforme el autor va mandando el documento. En general, nosotros estamos acostumbrados a usar la versión publicada, pero es importante considerar los postprint, los preprint, los llamados ahead of print, que son los que en las revistas impresas, cuando la versión digital sale, se publican primero, etcétera. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva ahí ustedes pueden ver un ejemplo de un artículo, la versión publicada y la versión de postprint que está puesta en un repositorio. Vamos a hablar más adelante de
qué función tienen los repositorios en el acceso abierto y cuáles son los permisos para poder depositar los e-prints en estos archivos. Bueno, otro elemento importante que tienen los artículos científicos son las referencias y las citas. Las citas que constituyen el elemento que se inserta conceptualmente basado en un autor anterior. Esto es importante hacerlo porque es una de las formas de evitar plagio. Y una vez insertada la cita, se debe poner al final del documento la lista de las referencias para que uno localice el documento que fue citado. Esto es interesante porque las referencias y las citas se basan en normas específicas y en estilos comunes que se usan en la bibliografía. Todo esto está más desarrollado en los ejercicios y lo vamos a ir viendo poco a poco con más detalle. Ahora me voy a otra de las características de la literatura, el acceso. Generalmente nos interesa saber si podemos acceder al documento. En general, en la mayoría de los casos, podemos acceder al registro bibliográfico del documento. Esto es, podemos saber que el documento existe, pero no siempre podemos acceder al documento. ¿Por qué? Porque se solicita un previo pago. Entonces, nosotros estamos interesados en determinar si la información que queremos consultar tiene alguno de estos tipos de acceso. Si es de acceso abierto, público o gratuito, no hay problema porque vamos a poder leer el documento. Si es por suscripción o pago, vamos a encontrar la forma de ver si esa información la tenemos por suscripción a través de la UNAM o del CONACYT. Y si no, sí la podemos localizar a través de repositorios. Les dejo aquí algunas diapositivas en las que ustedes pueden ver ligas a algunos de los servicios de acceso abierto más comunes para localizar documentos en acceso abierto especializados. Bueno, otra de las características son los estándares. Los estándares o identificadores que nos van a permitir asociar la información a una entidad única y que nos va a facilitar mucho el uso de la información. El DOI y el ORCID son los más utilizados, el DOI para los artículos o los documentos especializados, también los capítulos de libros y libros, imágenes, tablas pueden tener un DOI, y el ORCID, que es el identificador de los autores. También están los identificadores para libros y para revistas, ¿no? Bueno, otro de los elementos importantes que uno debe poder reconocer en la literatura son los derechos y las licencias de uso. ¿Qué podemos hacer con la información que está ahí y qué no? Vamos a tener toda una sesión para poder determinar qué se puede hacer o no con base en los derechos y las licencias de uso, pero es importante saber que si tienen copyright no podemos hacer nada y si tiene una licencia Creative Commons generalmente podemos hacer mucho. Esto significa que podemos reusar la información. Claro, siempre siguiendo buenas prácticas y esto implica que uno debe citar al autor de la fuente. Y bueno, por último, el 10º punto tiene que ver con toda aquella información asociada que podemos encontrar en una literatura. En la literatura científica es común encontrar indicadores bibliométricos, por ejemplo, la cantidad de citas, la cantidad de referencias, también indicadores altmétricos, la cantidad de veces que se compartió en las redes sociales, etc. También podemos tener asociados datos, citas, documentos relacionados, conocer las actualizaciones, las anotaciones que se hacen en las bases de datos a través de ontologías y también en muchos casos se asocian recursos digitales para facilitar el manejo del artículo. Entonces, bueno, en estos minutos les presenté de manera muy general cuáles son las principales características de la literatura científica. En la última diapositiva hay varias de las ligas que se utilizaron y también les dejo algunos ejercicios que están en el portal relacionados con este tema.
Como siempre, la licencia de todos los materiales es Creative Commons 4. Esto es, ustedes pueden usar y reutilizar todos los materiales siempre y cuando no sea para uso comercial y citando la fuente. Entonces, con esto terminamos.